Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento? Gracias, equipo de alabanza. Gracias por guiarnos. Buenos días, ICB. Hola, ¿cómo estamos hoy? Espero que estén bien. En el campus en línea también esperamos que estén muy bien. Hoy vamos a estar entrando a la parte 2 de nuestra serie de la generosidad y el dar, parte 2. Esto es de hecho basado en el material de la iglesia Gateway por el pastor Robert Morris. Si quieres más información, puedes comprar este libro en línea, una copia física en Amazon, así como la versión de Kindle o cualquiera que sea la opción de tu elección. Esta serie sale de una profunda cuidado por nuestra iglesia. Estaríamos haciéndole un daño a la iglesia si no habláramos de la teología de la generosidad y la teología de dar. ¿Y por qué es eso? Porque Dios habló de eso. Dios habla de eso. En todas las escrituras habla de la generosidad. Él habla de los principios que Él ha puesto para nuestras vidas y las razones por las que están puestos. Si Él creía que era importante, nosotros creemos que es importante. La semana pasada el pastor John nos habló acerca del corazón, la generosidad, el dar y todo se trata del corazón. Y dijo que había 4 posturas que podía tener el corazón cuando se trata de dar. Pues el corazón egoísta, que es el que no da, el corazón que está afligido después de dar, pero luego está el corazón agradecido y el corazón agradecido. Ha sido un mensaje muy poderoso, así que vayan y escúchenlo en la app, en línea, si no lo pudieron escuchar, para ponerse al día. Dios se preocupa por la postura de nuestro corazón, más del importe que damos. Y la semana pasada, cuando hablaba el pastor John de esto, me acordé de este pasaje en Marcos 12, del 41 al 44, y dice: Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dios no está preocupado con la suma, sino con el alma, ¿verdad? Así que se trata del corazón. Y este fue el mensaje de la semana pasada. Y continuamos. Hoy vamos a estar hablando. Hoy todo el sermón se trata de los diezmos. ¡Yay! Estamos emocionados por esto. Hoy vamos a hablar del diezmo. ¿Qué es el diezmo? A lo mejor han escuchado que decimos esto, de dar los diezmos y las ofrendas. Lo pueden hacer de manera digital, en la entrada, pero los diezmos y las ofrendas. ¿Pero qué es el diezmo? ¿Y qué son las ofrendas? ¿Qué significan? Así que hoy se trata del diezmo. Vamos a orar, pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Padre, te pedimos que hables. Espíritu Santo, sabemos que quieres hablar a cada corazón que está aquí de una manera distinta. Quieres hablarles de manera individual, así que pedimos que hagas eso. Háblanos lo que quieres decirnos en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Así que hoy hablamos del diezmo. Punto número 1. Hay 3 puntos. Ese es un buen sermón. 3 puntos. El primer punto, el diezmo es bíblico. ¿Y qué aprendemos de los diezmos desde la Biblia? El diezmo no es una palabra religiosa, sino que significa literalmente 10. Significa un décimo o el 10%. El diezmo, de la manera más sencilla, es un mandamiento de parte de Dios a su pueblo de traer las primicias, el 10% de las primicias del ingreso de vuelta a la casa de Dios. En el tiempo del tabernáculo, después era la familia espiritual, el liderazgo de la ciudad, y hoy, en el día de hoy, es la iglesia local a la que perteneces, ya sea que pertenezcas a ICB o a otra iglesia de vuelta en casa. El diezmo también se puede ver distinto, no quiere decir que es dinero, lo asociamos con dinero, pero cualquiera que sea tu
tu ingreso es lo que debes de traer, el 10%. Lo vemos en las Escrituras, vemos que la gente traía sus cosechas porque era la manera en que recibían su ingreso, su sustento, los animales, porque había pastores, traían especias. Y si tú recibes provisión o un ingreso, muchas veces viene en moneda, o a lo mejor lo recibes en criptomoneda, pues también criptomoneda. Cualquiera que sea tu medio de ingreso, el 10%, así es lo más sencillo que se puede poner. El diezmo es el 10% de nuestros ingresos que Dios nos llama a devolverle, a traerle de vuelta a su casa. Hay gente que piensa que el diezmo ya no es aplicable para el día de hoy, ¿verdad? Era de la ley de Moisés, ya no es aplicable. Jesús rompió con la ley y estamos bajo la gracia, pero les quiero entregar esta verdad hoy. El diezmo es mencionado 41 veces en la Biblia. La mitad de esas veces está fuera del tiempo de la ley de Moisés. 8 de esas veces está de hecho mencionada en el Nuevo Testamento y una es específicamente mencionada por Jesús mismo. Así que quiero poner en la pantalla, hay unas referencias de la Biblia en el Antiguo Testamento. Podemos ver aquí en Génesis 14, Abraham diezmó a Melquisedec. 420 antes de la ley, Jacob estaba diezmando. Y bajo la ley tenemos 2 buenas referencias que pueden buscar y pueden leer por su cuenta. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa que sí, esto era una ley hebrea, pero no es solamente una ley hebrea. El diezmo no es solamente una ley hebrea, sino que es un principio dado por Dios, un principio espiritual dado por Dios para que todos lo siguieran, antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Veamos lo que Jesús dice acerca del diezmo. Mateo 23 dice: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Esa era la palabra favorita para llamarlos. De la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino. Ellos diezmaban de las especias, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Jesús no les está reprendiendo a los líderes por diezmar, sino que les está reprendiendo por olvidarse de la misericordia, la justicia. Y lo que está diciendo aquí es que no vivas como ellos. Estas son cosas importantes, pero no olvides las otras cosas. Tienes que hacer ambas, no es una o la otra. En Hebreos dice, este versículo es muy bueno para desmenuzar y meditar. Este es el apóstol Pablo. Aquí, en esta tierra, los hombres mortales reciben los diezmos. Sí, es verdad. La iglesia recibe los diezmos. Pero ahí, uno de quien se da testimonio de quien vive. ¿Se pueden imaginar lo guay que es esto? Aquí lo que está diciendo es que Jesús mismo recibe mis diezmos. Y no solamente eso, sino que diezmar es ser testigo de la resurrección. Diezmar es bíblico. Y no es solamente una ley hebrea, sino que es un principio dado por Dios, establecido para todos nosotros. Y antes de saltar al punto número 2, me gustaría hablar de por qué diezmamos. ¿Cuál es el punto de diezmar? Lo primero y fundamental es un principio físico, es un principio económico. Hablamos de el primer nivel. Somos el cuerpo de Cristo, ¿vale? Ya sea que creamos en Dios, ya no somos esclavos ni huérfanos, sino que somos adoptados, somos hermanos y hermanos, hijos e hijas de Dios. Esta es nuestra familia espiritual aquí. Y como parte del cuerpo de Cristo, nosotros cuidamos de la casa juntos. Es una manera muy práctica y física. Cuidamos de la casa juntos, pagamos el alquiler.
No sé si se han dado cuenta, pero ya tenemos un edificio, pero hasta entonces, y aún entonces tendremos gastos, tenemos la Santa Cena, una vez al mes, el zumo, las galletas, los vasitos de plástico. Damos Biblias a aquellos que las necesitan en el Nuevo Comienzo, el Nuevo Testamento. Queremos proveer como familia, proveer este recurso para aquellos que lo necesitan. Y cada 2 semanas en ICB Cares, como familia, nosotros damos alimentos a quienes lo necesitan. Damos alimentos y cosas. Y esto es un presupuesto que va en escalada y damos la gloria a Dios por eso. Podemos encontrarnos con la necesidad de las personas. Cuidamos de nuestra iglesia juntos en este nivel básico como un principio económico básico. Es parte de la razón por la que Dios ha puesto los diezmos. Y lo vemos en el Antiguo Testamento también. Los levitas de las 12 tribus no podían tener negocios o trabajar o poseer tierras, pero eran llamados a hacer la obra del Señor, a ministrar. Entonces los diezmos iban al tabernáculo y parte de eso iba a asegurarse que las cosas funcionaran y que comieran y que todo funcionara y el ministerio siguiera adelante. Diezmar es un principio físico, pero más que un principio físico. Y creo que es entendible, entendemos esto, pero más que un principio físico, es un principio espiritual. Y Dios cuida tanto de nosotros que podamos entender el diezmo como un principio espiritual que un principio físico. Y esto nos guía al siguiente punto. Diezmar es una prueba. El diezmo es una prueba y no tienes que confiarte en mi palabra. No es algo que dice un pastor o un líder de iglesia. No se lo ha inventado un líder de iglesia, sino que esto, Dios mismo ha hecho esta prueba y existía antes de la ley. Está en la ley y existió después, en el tiempo del Nuevo Testamento. Es una prueba espiritual que Dios ha establecido. Y la diseñó de manera mensual. Es una prueba mensual para que podamos llevar a cabo cada vez que recibamos esta invitación. A quien agradecemos por nuestro ingreso, a quien alabamos por recibirlo. Es una prueba, hablamos de esto antes. El diezmo es literalmente el 10. El 10 en las Escrituras es de hecho significativo de las pruebas. El número 10, si lo ves en las Escrituras, búscalo cuando leas la Biblia, tiene un significado de prueba. Y les voy a hacer una prueba ahora y les aseguro que van a pasar. ¿Cuántas plagas hubo en Egipto? ¿Vale? Otra manera, ¿cuántas veces Dios puso a prueba el corazón del faraón? ¿Cuántos mandamientos hay? ¿Cuántas veces Dios puso a prueba a Israel en el desierto? Les prometo que no van a fallar, contesten. Pueden buscarlo. ¿Cuántos días estuvo Daniel a prueba? Muy bien. ¿Cuántos días de prueba hay en el libro de Apocalipsis? Hay muchos más, pero creo que captan la idea. 10 es un número de prueba. Uno de los pasajes más poderosos en el diezmo es Malaquías 3. Y quiero animarles que esta semana lo apunten y lo lean ustedes mismos. A veces la escritura, si la lees de manera semanal, puede convertirse en ruido blanco, por lo cual les invito a que mediten en este pasaje. Así que entremos a él. Y lo que es maravilloso es que es a través, Dios mismo hablando en primera persona, a través de un profeta. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Amén. No hemos sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero vemos esto en Santiago 2. Si tú te acercas a Él se acercará a vosotros. Pero ustedes replican, ¿cómo volveremos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? Y la respuesta de Dios en los diezmos y en las ofrendas. En otra versión que se acerca más al texto original,
cuando habla habla de las ordenanzas. ¿Qué es una ordenanza? Es un principio de la conducta ordinaria. Lo que está diciendo es que es de manera ordinaria, de manera cotidiana, que mi pueblo traiga sus diezmos a la casa de Dios. Es una tarea cotidiana, ordinaria. Luego vamos al versículo 9 y dice: ustedes, la nación entera, están bajo la gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Pausa otra vez. No está diciendo que nos están maldiciendo. ¿Se han dado cuenta? No está diciendo os maldigo, sino que están diciendo viven bajo la maldición. Esto quiere decir que el mundo está quebrantado y ha sido maldecido. Pero Dios, a través de la cruz, pone las cosas en su sitio. Y cuando no nos sometemos a Jesús, vivimos bajo una vida de maldición, en lugar de vivir bajo la bendición de Dios. Número 10. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Y esto es... escuchen esto. Vamos a hacer una pausa. Pruébenme en esto. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Me da escalofríos cada vez que lo leo. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Madre mía, pueden permanecer en eso y ver lo que Dios está diciendo aquí. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto. Entonces todas las naciones los llamarán dichosos porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Pónganme a prueba. Esta es la única parte en todas las Escrituras donde Dios dice: puedes ponerme a prueba en esto. Tú puedes ponerme a prueba a mí, no yo a vosotros. Ustedes a mí. Se dan cuenta que he dicho que es una prueba, pero es una prueba que va en ambos sentidos. Dios prueba nuestros corazones, pero también nos invita a que lo probemos. Esto es un desafío. No está diciendo, venga, ponme a prueba y a ver si no abro las compuertas del cielo para bendecirte, porque ese es mi deseo. Ponme a prueba. En el lenguaje está esperando a que lo pongamos a prueba y nos promete literalmente abrir los cielos para bendecir a sus hijos. Menciona los tesoros y el dinero. ¿Por qué? Es muy claro que era importante para Jesús. En Mateo 6, 21, estas son las palabras de Jesús: porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Dinero, tu ingreso, los tesoros, la Bitcoin, es muy importante para Jesús porque es por nuestros corazones. Y puedes decir que Dios está obsesionado solamente con nuestros corazones, y cualquiera que sea la manera en que veamos el tesoro, somos puestos a prueba. ¿Dónde voy a posicionar mi corazón? Y lo que es asombroso de esto es que no es una prueba con truco. No estamos hablando de una visión equivocada de la teología, sino que no es una prueba que Él quiere que fallemos. No está poniéndonos con una prueba sorpresa. No es una pregunta capciosa, sino que es una prueba que Él establece de manera repetitiva, porque Él se preocupa por nuestros corazones, porque Él tiene cuidado de nuestras almas, porque Él quiere que pasemos esta prueba, quiere nuestro corazón. Hay una diferencia entre las palabras robar y hurtar. Si buscan en inglés, la palabra robar es un término más general y se refiere a cuando alguien roba de tu casa. Si estás fuera de tu casa y vuelves y alguien se ha metido y te ha robado. Y específicamente no involucra el uso de fuerza. No hay fuerza aquí. Pero cuando hablamos de robar a mano armada, es cuando alguien te lo quita. Es personal.
Cuando le quitas a alguien algo, si alguien le ha robado, yo he peleado con gente que me ha robado. Algunos de ustedes han escuchado esta historia. Hace como 3 años. Estaba a una calle de aquí y tenía mi móvil en mi mano y un tío con un scooter eléctrico me arrebató el móvil de mi mano. No lo dejé pasar sin una pelea. Clayson, que estaba ahí, fue corriendo detrás de él. Yo tendría cuidado si él viniera corriendo detrás de mí, pero se llevó mi móvil. Si a alguien le ha pasado algo, de que le quiten algo de sus manos, saben cuán personal es. Pero Dios está diciendo aquí, cuando no traes tus diezmos y ofrendas a mi casa, no solamente es un robo impersonal, sino que me estás robando a mí. Estás robando de mí personalmente. Y entonces vamos al tercer principio, que es diezmar es personal. Y Él se lo toma muy a pecho, más de lo que podamos imaginar, porque en el centro el diezmar es alabanza. Vamos a continuar con la alabanza dando los diezmos y ofrendas. Lo hemos dicho aquí los domingos. La alabanza, la definición más básica simplemente es darle el valor a algo. Podemos alabar de muchas maneras distintas, pero es una manera de asignarle valor a las cosas. Y somos llamados como cristianos a asignarle valor a Dios. También es una respuesta de la revelación de Dios mismo. Cuando Dios se revela a nosotros mismos, nosotros le alabamos en respuesta. Así que Dios es un Dios generoso, ¿verdad? Él es el dador por excelencia y ha dado su vida en sacrificio por nosotros para volver a conectar con Él. Se ha revelado como la persona más generosa por excelencia y respondemos en alabanza siendo generosos. Dios se reveló como nuestro Padre. Él nos da ese nombre para llamarlos. No lo inventamos nosotros, sino que dice, me pueden llamar papá, padre. Y se ha revelado a nosotros como el Padre que cuida de nuestras necesidades. Así que respondemos en alabanza diciendo, con nuestros diezmos y ofrendas, diciendo, confío en que tú cuidarás de mí. Así que en respuesta a Dios, que es grandemente generoso, que se revela como el Padre que cuida de nosotros, nosotros respondemos en alabanza. Decimos, no adoramos, no alabamos el dinero, sino que te alabamos a ti. Y el diezmar también es un reflejo directo de quiénes somos. Ponemos en primer lugar, confiamos que Él es nuestro cuidado, nuestro proveedor. Lo vemos como la persona más generosa, que es generoso por excelencia. Y aunque esto puede ser un mensaje directo y potente, lo que no quiero que suceda es que nos perdamos cuál es la motivación de Dios en esto. Como hemos hablado de las pruebas, es porque nos ama, en presente, porque quiere que seamos transformados y que tenemos esta pesadez por nuestro quebrantamiento, por el pecado, por el mundo. Pero lo que Él quiere hacer es que le veamos por quién es Él realmente, así que ha puesto este principio espiritual para que podamos verle. Porque no tengamos temor y solos y estemos aterrados de dónde va a venir nuestra provisión. El diezmar nos pone en una postura para poner nuestra mirada en Él como nuestro Padre que cuida de nuestras necesidades. El diezmo, puede que no lo hayan escuchado antes, es que libera. El ser generoso es liberador. Y mientras más practicamos el diezmo, más vemos a Dios por quien realmente es, que es Jehová Jireh. Es otro nombre que Él nos invita a llamarle. El Señor proveerá, Jehová Jireh. Y cuando nos damos cuenta de que no hay necesidades en su hogar, en la casa de nuestro Padre, las puertas del cielo se abren. Cuando no tenemos que aferrarnos desesperadamente por la provisión y la bendición, entonces es cuando podemos vivir una vida de generosidad, no solamente actuar de manera generosa, sino ser generosos, personas generosas. El diezmo es personal para Dios.
Y algunos de ustedes saben que a mí no me paga la iglesia, sino que recaudo fondos. Llevo 7 años y medio. Y hace 5 años tuve que volver a los Estados Unidos para recaudar fondos para mis ingresos, para poder estar aquí. Y cuando volví, la primera semana tenía gripe, pero bueno, la segunda semana fue la peor semana de mi vida. Estaba llorando todos los días. Me sentía tan sola. Estaba aterrada. Aún me acuerdo cuánto temor tenía en aquel momento. No tenía conexiones, ya no tenía tantos amigos, nadie respondía a mis llamadas o mis mensajes de texto. Fue una experiencia aterradora. Estaba aterrada de cómo iba a ser esto. Yo sabía que el Señor me estaba llamando de vuelta a Barcelona, pero estaba aterrada. ¿De dónde va a venir esta provisión? Y entonces me encontré con una buena amiga, y porque somos buenas amigas, estaba hablando de su trabajo y estaba hablando de inversiones y de su retiro, y teníamos la misma carrera, pero ella se fue por el mundo de negocios y estaba hablándome de todos estos números y yo estoy acá diciendo, sí, qué guay, estoy tan contenta por ti. Pero tenía envidia y pensaba, eso es lo que yo quiero. Porque seamos realistas. Queremos seguridad. Eso es lo que queremos realmente, ¿saben? Y estaba tan envidiosa de la seguridad que ella tenía. Tenía tanta envidia de un lugar en el que se encontraba, donde ella ya estaba lista de por vida, estaba asegurada. Y luego hubo un cambio en la conversación y empezó a hablar de cómo iba a dejar su trabajo de contadora. Iba a hacer lo que siempre había querido hacer, su sueño de toda la vida. Era ser directora en una escuela pequeña, cristiana, y su voz cambió. Y de pronto escucho la misma voz que había estado escuchando meses antes de volver a los Estados Unidos. Y estaba aterrada. Estaba preguntándose, ¿cómo voy a proveer para mí misma? Sé que tengo que confiar en Dios, pero estaba diciendo, pero voy a ganar menos. Y yo pensando, es menos, es todavía más de lo que yo gano. Yo solo puedo ahorrar esto al mes. No quiero ser mayor y estar sola y no poder proveer para mí misma. El temor era real y yo estaba asombrada. Estaba totalmente atónita. Y volví a mi coche y me quebranté. Estaba llorando porque el Espíritu de Dios hizo en mí algo ese día donde me di cuenta. No, todos pasan por esto. No es solamente porque yo estoy en misiones o porque tengo que recaudar fondos. Todos en algún punto tienen que ser confrontados con la realidad de ¿veo a Dios como mi proveedor? ¿Confío que Él cuidará de mí? ¿Confío en Él con mis finanzas y mi futuro y mi retiro y mis hijos? ¿Confío en Él o no? Y algo se rompió en mí. Estaba llorando delante de Dios. Le dije, Señor, te lo entrego. Confío en ti como Jehová Jireh, como mi Padre, y vas a traer lo que necesito. Y tú eres el que me ha llamado a estar en España. Y esa semana, y no estoy bromeando, se abrieron las puertas de los cielos. Después de un mes de silencio, llamada tras llamada tras llamada, después de un mes pude volver. Dios cuida tanto del estado de nuestro corazón y cómo somos transformados para verlo a Él por medio de los diezmos y ofrendas. Se interesa más en eso que en las cantidades, así que vamos a tomar un momento para meditar, porque creemos que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros de manera individual. Creo que Dios quiere hablarte a ti el día de hoy, así que vamos a preguntarnos, ¿qué es algo que Dios me está enseñando hoy acerca del diezmo? ¿Qué te está hablando Dios? Y vamos a pasar un momento para permitir que el Espíritu Santo nos hable más al respecto, y después Brandy vendrá y cerrará la reunión de hoy.